Ok. Bien, señores, buenas tardes y bienvenidos. Ha venido para hacer servicio. Continuando con el programa de formación, capacitación y sensibilización BASC. Bien, vamos el día de hoy a poder dar una charla de capacitación respecto a un tema muy importante en este proceso de retroalimentación con respecto a nuestro sistema de gestión en control y seguridad BASC. Bien. El tema del día de hoy va a ser prevención de delitos del comercio internacional. Vamos a conocer a profundidad cuáles son los delitos del comercio internacional que tienen mayor índice de materialización justamente en los puertos, ¿no? En la actividad portuaria donde se recibe y se importa, ¿no? Importación y exportación. Entonces, hoy día vamos a tocarlo con mayor profundidad. La vez pasada nos hemos recién iniciado, retroalimentado con respecto a la política, conocer qué es BASC, qué es lo que busca BASC, y ahora lo vamos a ver estrictamente en esos aspectos. Bien, entonces vamos a iniciar. Entonces, el temario del día de hoy va a ser delitos de comercio internacional o prevención de delitos de comercio internacional. Iniciamos recordando qué es BASC. BASC es una alianza empresarial internacional fundada desde el año 1997, cuyo objetivo es promover prácticas, controles que establezcan seguridad en la cadena de comercio exterior peruana. Entonces, en pocas palabras, lo que busca BASC es prevenir que se materialicen los delitos de comercio internacional. Entonces, es lo que busca BASC en cooperación con autoridades del sector público, privado y también con organismos internacionales. ¿Qué organismos, qué autoridades del sector público y privado? Pues podemos visualizar. BASC trabaja de la mano con organismos nacionales e internacionales como la Superintendencia de Banca y Seguros AFP, ¿bien? Con la Autoridad Portuaria Nacional. El día de hoy vamos a entender que, el Ministerio Portuario Nacional tiene que, en base a sus directrices, tiene que ver muchísimo en estos controles, ya que a partir de ellos y trabajando en la mano con ellos, BASC puede lograr promover estas actividades que buscan, pues, que no se materialicen estos riesgos. Bien, SUNAT, CEDRO, PROMPERÚ, la DIRANDRO, de Vida, la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vidas sin Drogas, bien, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos, con sus siglas CBP, etcétera, ¿no? Acá me falta todavía mencionar muchos organismos más que también apoyan a BASC para poder lograr su objetivo medular, que viene a ser la prevención de los delitos internacionales, ¿no? Los delitos de comercio internacional. Bien, entonces iniciamos con nuestro tema, delitos de comercio internacional. ¿A qué le llamamos delito? ¿No? Delitos son estas actividades ilícitas, ¿bien?, que buscan apropiarse a través de diversas circunstancias, ¿no?, de propiedad ajena, propiedad intelectual, ¿no?, o buscan a través de diversas acciones, ¿no?, beneficiar a uno u otra persona de manera ilegal. ¿Ok? Entonces, en el ámbito mundial existen, no solo en el comercio internacional, sino también dirigido a otras actividades o otros giros de negocio, existen delitos ya consumados de acuerdo también a cada país. Bien. Entonces, aquí en este flyer o esta
esta imagen que podemos apreciar, ¿no? Cuya fuente es el mismo BASC, podemos ver cuáles son los principales delitos del comercio internacional. Iniciamos por el contrabando, ¿no? Donde en realidad es una flaqueza en los controles que establecen en el puerto de Perú, en los puertos de Perú. El narcotráfico es otro problema muy grande. Tiene, por ejemplo, esta sede del Callao. Bien. El crimen organizado, esto ya va alineado con la corrupción, con el tráfico de armas, ¿no? Lavado de activos, trata de personas. En realidad, son estos delitos son claros ejemplos de que existe una flagrancia, ¿no? Existe los controles que actualmente tiene nuestro país, ¿no? No son los mejores. Y no es un problema que solamente lo sufre el Perú, en realidad lo sufre todo el mundo. Entonces, eso es lo que inició, promulgó la conformación de BASC. Bien. Adicional a ello, ¿no? El contexto internacional es el que también origina que estos delitos, ¿no? Tengan un mayor rango de materialización. ¿Bien? Entonces, son aprovechados este contexto internacional para que la delincuencia organizada, ¿no? O el crimen organizado, pues aproveche estas flaquezas, estas desviaciones que tienen nuestras autoridades en los puertos, en las carreteras, en los límites de nuestro país, que generan estas brechas en las cuales se materializan estos delitos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de contexto internacional? Bueno, hace poco pudimos pasar forzosamente coyuntura COVID-19, ¿verdad? Bien, actualmente tenemos otras coyunturas externas que en base a crisis económicas, en base a guerras o riñas entre países, generan estos problemas que son muy aprovechados por la delincuencia internacional, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Pues aprovechan para poder realizar o lo utilizan como cortina de humo para poder ingresar grandes contenedores con droga, con contrabando, con trata de blancas, trata de personas. Hace muy poco se escuchó que en un distrito muy exclusivo de nuestro país existía trata de blancas o en todo caso trata de personas de origen africano. Entonces, eso ocurre y ocurre siempre. Y nosotros como empresa especializada en el resguardo o en la custodia de activos, estamos en teoría muy relacionados, porque no sabes si el contenedor o el vehículo que estamos resguardando está cerrado, ¿no? Y si no establecemos nuestros controles, no comunicamos estos eventos sospechosos, estamos formando parte del delito. Y eso quiero que se quede muy claro, porque en parte en la trazabilidad, ¿no? En la línea, en el proceso, desde, ya sea desde la importación, ¿no? De un producto, un contenedor, un vehículo que llega al Perú y traslada esa mercadería a algún almacén, ¿no? Ya existe el riesgo de que ese vehículo esté contaminado. Entonces, toda actividad sospechosa tiene que ser reportada. ¿Reportada a quién? A tu jefe inmediato. Tu jefe inmediato, por medio de los controles de GIS, o de GIS, perdón, van a activar ya sea las comunicaciones con BASC, ya sea las comunicaciones con alguna autoridad nacional. ¿Para qué? Para prevenir. Nosotros no podemos formar parte del delito. Estos controles los establecemos justamente para prevenir eso. Entonces, ¿qué entendemos por delitos de comercio internacional? Los negocios internacionales, como cualquier otra actividad comercial, están expuestos a diferentes infracciones
normativas de tipo aduanero, judicial y penal, ¿no? Las famosas aduanas, el control que hacen en aduanas. Bien. Y esto donde, medularmente, ¿dónde inicia? En los puertos, ¿no? Los controles inician en los puertos. Nosotros, al ser parte de la trazabilidad del transporte de la mercancía, también somos como intermediarios o terceros, ¿no? Pero formamos parte de la cadena de suministro. Iniciamos con el lavado de activos. ¿Qué es el lavado de activos? El lavado de activos es una acción que busca darle apariencia legal al dinero, bienes o activos provenientes de actividades ilegales. Ejemplo, comprar mercancías con recursos del narcotráfico y el tráfico de armas, ¿no? El lavado de activos es la actividad en la cual una persona natural o jurídica, ¿no?, busca dinero que es generado por actividades ilícitas, busca tratar de colocarlo en el sistema financiero peruano de manera legal. ¿Cómo? Mayormente creando algún tipo de empresa o negocio, ¿no? Y generando facturas ficticias. Pero ¿cómo uno genera una factura ficticia? Simplemente genera las facturas y las declara a la SUNAT como que se hubiesen recibido el dinero, ¿no? Y han brindado ese servicio. Pero en realidad eso es falso, nunca ocurrió ese servicio o esa venta, ¿no? Y lo único y lo financiero, pero declarado de manera legal. Entonces, la SUNAT hace un seguimiento muy exhaustivo, ¿no?, de este enriquecimiento ilícito. Detecta los movimientos que tengas en estos sistemas bancarios para ver cuánto dinero estás generando y cómo lo estás generando, ¿verdad? Entonces, cuando detectamos este tipo de delito, ¿no?, estas situaciones peligrosas que pueden generar una mala imagen a la empresa, de inmediato comunicar. Este tipo de, por ejemplo, de delito de comercio internacional, lo podríamos ver más en el ambiente administrativo como parte de las operaciones de GIS. ¿Bien? O en todo caso de actividades sospechosas, cuando lleguemos a un almacén, ¿no? Veamos que es un almacén pequeño, pero internamente notemos de que tiene ingresos muy grandes. Entonces ahí no hay una cohesión, no hay una conexión con la realidad de ese lugar, de esa empresa. Contrabando. Y aquí muy claro, y ojo con todo el personal operativo, por favor, que este delito en el Perú es muy, pero muy peculiar. Desde ropa, electrodomésticos y hasta animales. Les cuento un caso particular. Ya no voy a decir el nombre de la empresa, pero en realidad es una empresa muy conocida también por GIS, que alguna vez recibió por encargo de una persona natural el envío de un paquete, una mochila, ¿ya? Esta mochila tenía contenedores, tenía frascos, bien, pero dentro de esos frascos habían arañas exóticas traídas de la selva del Perú. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban tratando de hacerlas pasar y llevarlas al extranjero, ¿no? A través de mochilas, ¿no? Que estoy llevando un tupper de mermelada, etc. ¿Bien? Y obviamente, pues, dentro de ese frasco había comida como para 1 o 2 días de viaje, ¿no? Y ya internamente en el buque iban a hacer la fragancia. Es todo un sistema. Es una mafia en todo esto del contrabando. Entonces, esta imagen que vean aquí de serpientes, no es que van a llevar una serpiente, aunque también pudiese ocurrir. Pero aquí lo que trafican viene a ser pieles de animales que pueden dar un trayecto largo, ¿no? Camuflados, obviamente, ¿no? Electrodomésticos, ropa, mercancía de procedencia ilegal.
Eso se ve a diario. Por ejemplo, dice camuflar celulares de alta gama para venderlos a un mejor precio. Entendemos de que existe un nivel jerárquico de impuestos a nivel internacional. En Estados Unidos se le llama taxes. Entonces, para que pueda ingresar este tipo de electrodomésticos o equipos tecnológicos al Perú, existe todo un orden adecuado de declaración de impuestos, ¿no? Y de autorizaciones para evitar todo este tipo de cosas y ganarse un poco de dinero más, ya sea una persona natural o una empresa, pues realiza estas acciones, como viene a ser el contrabando. Pero vamos a dejar ingresar al señor Jesús Gómez. Bien. Entonces, ojo, todo controlador de activos, tránsito, ¿no? Que realice resguardo a mercancías. Si detectamos alguna mercancía sospechosa, a pesar de que yo sé que en la mayoría de su operación nunca se abre el contenedor ni la caja, ¿no? Que están custodiando, pero si detectan alguna actividad sospechosa con respecto a ello, informarlo de inmediato. Se tiene que inmediato. Para caso contrario, o en todo caso, que GIS deje de realizar algún tipo de contrato o sociedad comercial con dicha empresa, porque la empresa no puede estar vinculada a este tipo de delitos. Bien, vamos con el siguiente. Existen muchas modalidades para poder contaminar un contenedor o un vehículo que realice este transporte. ¿Bien? ¿Y cómo yo lo puedo detectar si lo visualizo de manera externa desde un vehículo CAT? Por las deformaciones que pueda tener un contenedor. De repente, cuando estoy realizando mi ruta de seguimiento a este vehículo, veo que el contenedor en alguna parte izquierda o derecha tenga alguna malformación. Quizás esté muy achatado, quizás esté un poco deformado. Entonces yo ya puedo presumir que ese contenedor ha sufrido una contaminación. Ya sea al momento de, bueno, tiene que ser al momento de hacer el llenado de este contenedor, ¿no? Porque entendemos que cuando nosotros llegamos al punto de custodia, se hace una previa verificación y todo está sellado, ¿no? Y con el precinto. Entonces, ha tenido que ocurrir antes. Entonces, ese tipo de situaciones, por ejemplo, tienen que ser reportadas de inmediato. Llego al punto de encuentro con el otro conductor y visualizo. Al momento de hacer mi verificación, veo que la parte izquierda del contenedor, veo que está deformada, está hinchada, o no es natural, no tiene el alineamiento natural. Ah, ok, reportarlo de inmediato. ¿Bien? Listo. Tráfico de armas. El tráfico de armas es un tipo de comercio ilegal entre territorios. En este comercio, el principal bien intercambiado son las armas. Dependiendo del tipo de arma, la regulación, la pena varía dependiendo si son armas de fuego, proyectil o aire, así como si fuesen municiones o explosivos. Pero tráfico de armas en el Perú, no estamos en guerra. Es cierto que no estamos en guerra, ¿no? Pero sí existe delincuencia organizada en un sector del país en el cual el terrorismo está muy confabulado. Y las armas para estos lugares donde el terrorismo ha plantado acciones, ¿no? En la selva, por ejemplo, ¿ustedes cómo creen que llegan las armas a ese punto? Las armas no son del Perú. Existen mafias internacionales que intercambian armas, grandes cantidades de armas. ¿Y cómo llegan? No sabemos cómo, pero de alguna u otra manera, a través de los límites, ya sea por mar, por tierra, ¿no? Llegan estas armas a estos grupos terroristas, ¿bien?
y establecen o mantienen, ¿no?, estas actividades de represalia en contra del gobierno actual. ¿Qué originan muertes? ¿Qué originan secuestros? ¿No? De manera constante en nuestro país y un problema gigante de la Policía Nacional, ¿no? Entonces, no podemos ser parte, ¿no?, de ese delito. Detectamos algún movimiento sospechoso que podría incurrir en tráfico de armas, ¿no?, de inmediato reportarlo. Recordemos que, de acuerdo a los protocolos de GIS, ¿no?, ante alguna desviación del conductor, tenemos que comunicarlo de inmediato. ¿Bien? Siguiente delito del comercio internacional, la trata de personas. Le mencioné hace muy poco, hubo un suceso muy parecido aquí en nuestro país con respecto a esa situación de trata de blancas o trata de personas. La trata de personas se manifiesta como venta de niños, niñas o adolescentes, prostitución y cualquier forma de explotación sexual. La modalidad de trata más común en el Perú se da cuando las víctimas son captadas con ofrecimiento de un puesto de trabajo con fines de explotación sexual o laboral, ¿no? Entendemos de que no puede viajar o tiene que ser reportado cuando veamos personas extranjeras viajando dentro de un contenedor. Eso ya de inmediato se nos tiene que alinear el pensamiento a que estamos hablando de un delito internacional, ¿bien? Y no solamente de manera externa a nuestro país, sino también de manera interna. ¿Por qué? Porque, como lo dice la lámina, ¿no?, el mayor problema digamos, de la parte selva o sierra del Perú es esta modalidad de estafa que a través de trabajos ficticios, ¿no?, obligan a las personas a venir a la capital solamente para ser captadas por la prostitución o la explotación sexual, ya sea de niños, niñas o adolescentes más que todo. Entonces, esto también es un delito del comercio internacional que tiene que ser declarado apenas lo detectemos. Narcotráfico, ¿no? ¿Qué más puedo decir del narcotráfico? Es un tema muy delicado que ocurre y muchísimo en nuestro país. Aquí ya existen bandas, existen mafias organizadas funcionando. En este momento yo les puedo asegurar que en este momento está ingresando droga por parte en el puerto del Callao. Yo les puedo asegurar eso. Lastimosamente, el sistema de control de aduanas en el Callao está confabulado con el narcotráfico. Entonces, nosotros como peruanos, al conocer el pésimo o el deficiente control que tienen nuestras aduanas, y más que todo la corrupción que existe en ese lugar, pues, ya sea como trabajador de GIS o como la misma organización en general, no podemos estar vinculados a ninguna empresa, ¿no?, que registre actividad sospechosa en el narcotráfico, en la importación de estupefacientes o drogas. ¿Ok? Entonces, el narcotráfico es el comercio ilegal de drogas tóxicas en grandes cantidades. El proceso comienza con el cultivo de las sustancias y sigue con la producción. Ojo, que tanto como la importación, aquí en el país más ocurre la exportación. Normalmente, nuestro país exporta este tipo de drogas, como lo hace en realidad la mayoría de países de Sudamérica, ¿no? Entonces, no podemos ser parte y cuando detectemos este tipo de situaciones, comunicarlo de inmediato. Existe un control muy ligado a recursos humanos, que estoy seguro que la mayoría lo han pasado, que se llama examen toxicológico, ¿no? Este control inicia justamente desde este delito de comercio internacional, que se busca prevenir o en todo caso reducir por porcentajes en nuestro país.
¿no? Entonces, el narcotráfico, yo creo que ya no es necesario que vuelva a repetirlo, es un delito que no podemos permitir en nuestra organización, ni en mínimas cantidades, ni en máximas cantidades, ¿no? Detectamos un compañero que ha venido bajo los efectos de las drogas, porque eso es visible, lo comunicamos. No seamos parte del delito. Alguien que viene bajo los efectos del alcohol o las drogas puede, en conducción, es gravísimo, puede ocasionar un accidente. Entonces, este tipo de situaciones también tienen que ser reportadas de inmediato. Las modalidades de contaminación por parte de la droga son en realidad, o en nuestra actualidad, infinitas. La delincuencia organizada, en base a su imaginación para poder exportar, ¿no?, ya sea a los Estados Unidos, Europa, estos estupefacientes o estos materiales ilegales, pues, y estoy seguro que mes a mes, quincena a quincena, en el noticiero vemos una modalidad diferente. Que los champiñones, que dentro del limón, que dentro de la sandía, que dentro de la ropa, que etcétera, que los burriers, etcétera. Es un problema latente en nuestro país. Entonces, no podemos ser parte ni en pequeñas proporciones, ni obviamente cuando hablamos de contenedores o cargas que nuestro sistema como organización haya incluido en parte de sus procesos o como actividades, servicios contratados para nuestros clientes. Detectamos este tipo de actividades, de inmediato reportarlo con tu jefe inmediato. Bien, entonces, modalidades de contaminación, en los flyers lo estamos viendo, pero en realidad son muchísimas. Actualmente existen demasiadas modalidades para poder camuflar la droga. Crimen organizado. Pero crimen organizado dirigido más que todo a nuestro giro de negocio. Entonces, el crimen organizado, también llamado como delincuencia organizada, es toda aquella organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías, roles y funciones cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios materiales o económicos mediante la comisión de delitos. Si se dan cuenta, todos estos delitos, o la gran mayoría de ellos, están confabulados o relacionados. El crimen organizado llama al lavado de activos, o en todo caso, el crimen organizado genera el contrabando, genera el narcotráfico, genera la trata de blancas, etc. ¿Y eso qué origina? Que nosotros obtengamos dinero ilegal. Y si obtenemos dinero ilegal, ¿no?, ¿qué tengo que hacer con ese dinero? Tengo que lavarlo. ¿Para qué? Para que ese dinero pueda entrar al sistema financiero peruano de manera legal. Y yo pueda utilizarlo sin miedo. Puedo irme al supermercado y comprar algo y no me digan de que ese dinero sea fraudulento. Entonces, todo está confabulado. Todo inicia desde aquí, desde el crimen organizado. En la lámina podemos ver, ¿no?, que en teoría de la delincuencia organizada está secuestrando o en todo caso capturando un contenedor. Esto es una imagen del Callao, ojo, no es una imagen de otro país, pero esto sí es un simulacro. ¿Ocurrió en el Perú? Sí. ¿En el Callao? Sí, pero fue un simulacro realizado en conjunto con la policía. ¿Bien? Puede ocurrir, por supuesto, puede ser el vehículo de atrás, el vehículo azul, podría ser un vehículo de GIS que está realizando un resguardo o una custodia, sí. Se pueden poner a intercambiarse tiros para poder adueñarse del contenedor o de la carga, sí, puede ocurrir. Entonces, el crimen organizado es latente en nuestro país y mucho más vinculado con el narcotráfico, que es lo que origina, digamos, el mayor patrimonio ilegal que puede existir a nivel internacional.
Otro aspecto que ya en un momento las personas que corresponden van a poder profundizar muchísimo más es la ciberdelincuencia. ¿Qué es la ciberdelincuencia? La ciberdelincuencia son todos los delitos cometidos por medio de Internet y las tecnologías digitales que vulneran la seguridad de empresas, usuarios e individuos. Entre ellos están el fraude, las ventas ilegales, el robo de información, la infección de equipos, los ataques de denegación de servicios, entre otros. Bien. Entonces, cuando hablamos de ciberdelincuencia, hablamos de un crisol o hablamos de una gama inmensa de múltiples delitos, ¿no?, que pueden incurrir a las personas que utilizamos equipos electrónicos, que puede ser desde celulares, tablets, laptops o PCs de escritorio. Pues, ¿qué es lo principal que hace este tipo de situaciones? ¿No? Es capturar o secuestrar la información de tu empresa o la información vinculada a la organización en la cual estás trabajando. Recordemos que nosotros realizamos en la cadena de suministro tenemos información muy crítica. Tenemos cuál va a ser la ruta de custodia de un vehículo que tiene un activo de alto valor, porque recordemos que nadie nos contrata si la carga no es de alto valor. Entonces, nosotros sabemos la ruta. Eso también lo tiene muy mapeado SECOM, ya sea SECOM GPS o SECOM CAT. Entonces, la información que se tiene es crítica, ¿no? Entonces, GIS tiene, y lo he sido, controles que protejan esta ciberdelincuencia, ¿no? Los famosos hackers, entradas a la ciberdelincuencia. Entonces, tenemos estos controles. ¿Y quién lo promueve? Lo promueve BASC. Entonces, es muy importante estar alineados a los estándares que exige BASC. Entonces, media hora. Bien. Corrupción. Corrupción es la acción y efecto de corromper. Es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema tanto de manera ética como funcional, para beneficio de una persona o de una organización. Y aquí también va confabulado. En realidad, todas estas actividades en un simple evento pueden iniciar confabuladas. ¿Por qué? Porque para que no existan controles en un determinado punto, como las aduanas o en el puerto de Callao, ¿no?, tiene que haber previamente, y existe, estoy seguro que sí, este tipo de acciones como la corrupción o el soborno. Entonces, todo inicia desde esto. Corrupción y soborno origina ¿qué? Contrabando, origina narcotráfico, origina trata de blancas, etcétera. De repente, la tenencia ilegal de armas, ¿no? Luego de ello, esta mercancía ilegal ingresa a nuestro país, ¿no? Genera dinero ilegal para luego ser lavado, ¿no? Lavado. Entonces, si se dan cuenta, es una cadena. El sistema es una cadena de muchos y muchos delitos del comercio internacional. Con que detectemos un eslabón de la cadena, ya estamos contribuyendo a que nuestro país pues tenga, pueda mitigar estos aspectos de la corrupción. Y ustedes como peruanos sabemos que el gran problema en nuestro país es la corrupción. Al poder informar y detectar estas situaciones, estamos apoyando y desarrollando. ¿Y corrupción? ¿Y qué es corrupción? Corrupción en realidad tiene muchísimos aspectos relacionados, como la extorsión,
como la falsificación de documentos, como el tráfico de influencias, algo que hemos escuchado muchísimo en nuestra política actual peruana, el uso ilegal de los bienes, la falta de ética y el soborno. Entonces, extorsión. ¿Cuántos hemos escuchado de extorsión? ¿Verdad? Aprovecharse de la situación de la persona para pedirle dinero. Falsificación de documentos, un delito muy grave, ¿no? ¿Por qué? Por ser actividades ilegales, tienen que falsificar documentación. Tráfico de influencias. Yo, al tener un rango jerárquico mayor que el tuyo, ¿no? Puedo hacer de que tú no ingreses de repente a una licitación o no puedas ingresar quizás en la obtención de un trabajo. Te denieguen ese acceso. No puedes hacerlo. El uso ilegal de los bienes, ¿verdad? Utilizar bienes propios para la acometida de delitos. Falta de ética. Soborno, que va en realidad va de lo mismo. Entonces, la corrupción es una palabra macro a estas actividades que estamos visualizando, y en realidad hay muchas más. Bien, señores. Ok. Bien, hemos llegado al final de esta sesión. En realidad, las sesiones de BAS son muy puntuales, importantes, pero no son largas. Vamos a recopilar otra vez para que en su evaluación no tengan algún problema con respecto a estos delitos. Vuelvo a recalcarles. Iniciamos desde acá. ¿Qué es BASC? BASC es una organización internacional, ¿no?, que busca prevenir la materialización de los delitos de comercio internacional. O en todo caso, BASC busca prevenir los delitos de comercio internacional. Nada más. Así de sencillo para que podamos entenderlo bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace BASC? A las empresas asociadas les establece controles. ¿Tú quieres ser parte de BASC? Bien, tienes que establecer estos controles en tus procesos. Si estableces estos controles, vas a tú poder postular a ser una empresa de BASC. O en todo caso, una empresa BASC, ¿no? Listo. ¿Y qué es lo que busca prevenir BASC? Esto. Delitos de comercio internacional. ¿Qué delitos? Contrabando, lavado de activos, trata de personas, corrupción, soborno, crimen organizado, narcotráfico, tráfico de armas. ¿Bien? Esto es nuestro contexto internacional. Y señores, entonces, por el día de hoy hemos culminado. Bien, vamos a dejar de grabar. Denme un minuto. Gracias, Ricardo. Sí, denme un minuto.